Muy buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿qué cuenta? ¿Qué tal ese fin Buen de día, semana? doctor. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bien, permítame porque me toca tomarle la foto. Me toca enviar esa foto a la universidad. Váyanse alistando, Buen día, doctores, doctor. para las siguientes exposiciones, por favor, porque vamos a ver si terminamos el día de hoy con esas exposiciones. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor González. Buenos días. ¿Qué dijo, doctor, que yo acabé de entrar? Qué pena. Que se vayan preparando los grupos que nos quedan para las exposiciones, doctores. Listo. Doctor, disculpe, ¿en qué grupo van? Ya ahorita le pregunto a la doctora para ver cómo vamos. La doctora me llamó, pero estaba ocupado. Qué pena con usted. Eh, doctora, ¿en qué grupo vamos, doctora Andrea? Doctor, quedamos en el grupo 4, entramos al quinto y de ahí para adelante, sexto, séptimo. Bueno, listo, perfecto. Bien, doctores, entonces de verdad que me alegra nuevamente tenerlos acá en esta última sesión, la sesión número 20 de nuestro Derecho Penal General. Espero, doctores, que hayan entendido algo de los pocos conocimientos que se han impartido. Recuerden que el penal general es la base fundamental de todo nuestro derecho penal, ya sea para las clases que nos quedan en la universidad o ya sea para aquellas personas que después de que obtengan su título vayan a practicar el penal en la práctica. Entonces, de verdad que fue un placer, doctores, el hecho de haberles podido compartir algunos de los conocimientos. Espero que haya quedado claro algunos conocimientos o todos y desearles de aquí en adelante mucha suerte, muchos éxitos en su carrera y sobre todo en su práctica después de que obtengan su título de abogado. Para mí fue un placer de verdad haberles podido impartir esos conocimientos y espero que sean de mucha utilidad para todos ustedes. Después de que se terminen las exposiciones, recuerden que como se hizo el cambio con el doctor Pedro Pablo, ustedes inician el parcial, está a las 10 en punto, por eso les estoy indicando que agilicemos las exposiciones para que tengan un tiempito, para que puedan ingresar a plataforma y poder contestar el parcial. De acuerdo a las notas, yo me pongo con la doctora Andrea en las horas de la tarde o a más tardar mañana. Por la tarde ya les he socializado con ella las notas, miramos a ver y de acuerdo a los algunas situaciones que tengan con referencia a las notas, pues entonces a través de la doctora Andrea vamos a mirar y corregimos y yo les envío a cada uno de ustedes sus notas antes de poderla enviar a registro y control, porque no me gusta hacer correcciones de notas ya habiéndolas ingresado a registro y control o a la universidad. Por eso quiero que todo quede claro antes de yo enviar esas notas a registro y control. Entonces, doctores, de verdad que muchas gracias por el tiempo que dedicaron y bueno, vamos a comenzar con las exposiciones para terminar el día de hoy con esas exposiciones. Entonces, doctora Andrea, le cedo la palabra para que pueda, por favor, organizar las exposiciones que nos quedan. Doctor, buenos días. Regálame Buenos un días. segundo, ya estoy abriendo el archivo. Bueno, Buenos días, si seguimos nosotros, creo el grupo Ok, 5. Rocío, por favor, ¿Sí? continúas. Muchísimas Sí, ya, gracias. permíteme para compartir pantalla, ya
Ya iniciamos. Espera. No lo veo. Ya, permítame un segundo, qué pena que no me sale aquí el documento. Mientras tanto, ¿cómo les fue con el doctor Pedro Pablo? Bien, doctor, bien, gracias a Dios. Ah, me Bien, alegra. doctor. Bueno, Ya pueden ver ahí la pantalla. Y compañero. Sí, gracias. Bueno, pues entonces nosotros tenemos el numeral 5. Estamos pues todos los del grupo. Vamos a exponer 3 personas o 2 porque en la anterior exposición ya habían expuesto nuestros otros compañeros. ujú, Nosotros vamos a hablar pues del artículo 5, pero pues desde el inicio dice Código Penal Colombiano, la Ley 599 del 2000, el capítulo único de la conducta punible, artículo 32, ausencia de responsabilidad, que nos indica que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad o de un cargo público. ujú. No sé si está mi compañera Alejandra o Tatiana. Es Rocío. Yo estoy acá también. Vale, entonces Entonces, continúa. dale. Entonces, el ejercicio en un cargo público. Cuando un servidor público en el desarrollo de sus funciones incurre como un acto típico, este carece de responsabilidad con las siguientes características. Primero, debe existir cargo público. El ejercicio debe ser legítimo. La persona debe actuar en el servicio y en ocasión a él. No debe atentar contra la dignidad humana. Debe tener finalidad del ejercicio encomendado. Entonces acá podemos ver que todo se fundamenta prácticamente en la dignidad humana y que eso es totalmente fundamental para que no se dé una conducta culpable, por decirlo así. Ahora vemos el bloque de constitucionalidad que dice, el artículo 6 de nuestra Constitución nos indica, los particulares son responsables ante las autoridades por infringir las constituciones y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o limitación en el ejercicio de sus funciones. Continúa, por favor. Pues sí, gracias. Ahora, los requisitos para que exista la ausencia de responsabilidad. Vemos 3 que son fundamentales, los cuales son, primero, que haya titularidad de derecho. El segundo, que el comportamiento sea necesario. Tercero, que el comportamiento no contradiga la dignidad humana. Artículo 1 de la Constitución Política. Aló. Ay, aló. Se cayó el internet.
Rocío, a ti sí se te escucha. ¿Sí te escucha? ¿Y se ve la diapositiva? Sí, señora. Ay, qué pena, es que pareciera que decía que era inestable. No te Mm, preocupes. Bueno, creo que mi compañera Aleja tuvo una dificultad y no está presente. Entonces yo continúo. Dice, entonces el sexto, en el ejercicio legítimo, perdón, de una actividad lícita. Dice que se da en razón de una protección a través de la conducta que es aparentemente ilícita. Sin embargo, por la profesión no es antijurídica, pero se debe tener lo mismo que ya había nombrado mi compañera, que la profesión exista, que sea legítima, que sea lícita, que tenga finalidad de ejercer la profesión y que no contradiga la dignidad humana. Se elimina la responsabilidad penal cuando faltan algunas de las causales que son la tipicidad, la antijuricidad, porque si no se concluyen con esas dos, pues la conducta no puede ser culpable. Dentro de profesiones tenemos características como la de el sacerdote, un psicólogo o el abogado, porque dentro de estas profesiones nosotros, pues a veces, como nos decía el doctor, nos vemos inmersos en una situación difícil porque tenemos que demostrar o saber qué hacemos, cómo manejamos la información que nos es dada por efecto de nuestra profesión. Si vamos a denunciar lo que estamos escuchando o por el contrario, podemos ayudar o podemos minimizar el daño. Dentro de lo que nosotros habíamos hablado dentro de nuestra exposición, pues aquí hay un epílogo, pero nosotros también les vamos a compartir un PDF que es muy cortico, que es un extracto de una carta de los derechos humanos, donde nos dice que en el ejercicio exploratorio hay una propuesta de interacción y que las normas se encuentran fundadas en un sistema valorativo como la dignidad humana, y que aunque el hombre sea dueño y señor del mundo, tiene el deber de velar y por el bienestar general, por la defensa de los derechos humanos, donde es inevitable el derecho y que tenemos todos a estar subordinados a valoraciones culturales fundamentadas como el derecho a servir a nuestros congéneres y a la naturaleza que nos rodea. Y también la carta habla de hasta dónde está ese límite de responsabilidad. O sea, porque es como una línea muy delgada, no se puede medir si realmente se puede dar de esa manera o no. O sea, tiene que, como nos decía también el profesor, mirar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque aunque en algunas ocasiones parezca que hay eximente de responsabilidad, si se actúa de forma negligente, pues por supuesto que no sería de esa manera. Gracias. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, señor. Bueno, este también es otro eximente o ausencia de responsabilidad, ¿no? En el cumplimiento de una actividad lícita y en un cargo público. Recuerden que hay personas que al ejercer estos cargos públicos a veces se exceden, ¿cierto? Y entonces estaría inmerso en esta situación de ausencia de responsabilidad. Acá se deben tener en cuenta tres requisitos importantes. Uno, que sea en el ejercicio de ese cargo público, en el ejercicio de ese derecho. Lo otro es que ese derecho sea correctivo. También nosotros nos podemos remitir al artículo 262 del Código Civil y que fue modificado por el artículo 21 del decreto 2820 de 1974 y que permite justificar el derecho de los padres para sancionar, por ejemplo, a sus hijos de manera moderada, en virtud de esa relación que existe entre padre e hijo. Y entonces, en relación de esa autoridad que se está dando por parte de los padres, esa vigilancia que le otorga la ley a los padres para ejercer el deber de corregir y de enseñarle los valores culturales, éticos y el modelo social a los hijos. Entonces, eso podemos decir. El otro objetivo es el derecho de retención y el derecho disciplinario.
En toda actividad laboral siempre confluye, siempre se relaciona una serie de derechos y obligaciones, tanto para empleadores como para empleados o trabajadores. Entonces, desde esta perspectiva, también el Código Sustantivo del Trabajo, con base en esos reglamentos, nos indica esa relación y esa situación disciplinaria que debe existir. Entonces, esto es más o menos la otra ausencia de responsabilidad y debe ser en ejercicio de una actividad lícita, el ejercicio de esas actividades reconocidas y amparadas por la ley. Bien, esta también tiene que ser el ejercicio de la actividad en forma personal y directa. La persona que esté ocupando este cargo público, que tenga esta autoridad, pues debe serlo y debe haberlo obtenido de forma personal. Bien, siguiente, ¿cuál es el sexto? El grupo de la compañera Janet Arias, doctor. Buenos días, doctor. No sé si mi compañero Julián ya pueda compartir o me tocará compartir a mí. ¿Me dices, por favor, Julián? Janet, creo que tiene un problemita con eso, me acaba de escribir. No sé si tú puedas compartir o paso al otro grupo. No, ya entonces empiezo a compartir las diapositivas. Regálenme un segundo, por favor. Claro que sí. ¿Las diapositivas? Sí, sí. Sí, la vemos. Ok, muchas gracias. Compañero Alex, ¿puedes arrancar, por favor? Buenos días. A nosotros nos correspondió el artículo 32, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal, donde nos habla que no habrá lugar de responsabilidad penal cuando se abre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Se presume la legítima defensa de quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. El artículo hace énfasis a la legítima defensa, la cual la legítima defensa tiene unos presupuestos que se deben cumplir para que se convierta en institución jurídica como eximente de responsabilidad de una conducta punible. La legítima defensa es rechazar la acción que debe ser una agresión injusta de un derecho propio o ajeno. Entre ellas encontramos unos presupuestos que dentro del primer presupuesto está que esta agresión debe ser injusta y aparte debe ser real, cierta, no imaginaria o de temor, y esta debe poner en peligro bienes tutelados. Los bienes tutelados, pues en este caso, puede ser la vida, la integridad o el patrimonio de esa persona. Como segundo presupuesto, tenemos esta agresión debe ser actual, ya que el rechazo de la agresión debe ser al mismo tiempo del hecho. Como tercer presupuesto, debe ser inminente. Cuando no lo indican, como nos lo indica en un numeral 6, este rechazo a la agresión puede ser cercano o a punto de ocurrir. En el cuarto presupuesto, en esta agresión injusta, al retenerla, queda sin derechos, ya que anula la antijuricidad de la conducta punible. Y esto significa que al anular la antijuricidad es como si la justificara. Por eso es eximente de responsabilidad y se necesita como presupuesto para que se instituya a la legítima defensa. Bueno, compañero, sigo yo con el otro presupuesto. Este presupuesto nos habla de la necesidad. Nos habla que la defensa debe ser necesaria, es decir, que no se puede actuar de otra manera, como por ejemplo huir o que llegue la policía. Es donde mi derecho jurídicamente tutelado está frente a otro derecho jurídicamente tutelado del injusto agresor, pero que siempre debe ser proporcional la agresión.
Cuando nos habla de que debe ser, en el otro presupuesto nos habla de que debe ser proporcional, nos habla de que la defensa debe ser proporcionada a la agresión o al ataque y se deben emplear mecanismos de la misma entidad o de la misma peligrosidad o capacidad. Estos son los mismos empleados para el ataque, pero no son las mismas armas. No significa que se tenga que utilizar las mismas armas, sino que sea equiparado los peligros que representa el ataque. Porque esta es la que habilita el comportamiento defensivo, pero siempre depende del caso en concreto. O sea, siempre va a depender del caso en concreto. El séptimo presupuesto nos habla de que esta defensa no debe ser, la agresión no debe ser provocada, porque si fuere provocada ya no sería injusta. La legítima defensa es una habilitación que nos da la ley para repeler una acción injusta sobre un derecho de un bien jurídicamente tutelado. Aquí terminamos con los presupuestos y ya nos encontramos con la legítima defensa y pasamos al inciso 2 del numeral 6 del artículo 32, que es la presunción de la legítima defensa. ¿Carlitos está conectado? Bueno, doctor, no sé, mis compañeros Julián y Carlitos no están conectados, pero pues Ya. La presunción de la legítima defensa. Esta presunción es una presunción legal, por tanto, adherible, prueba contrario. Del inciso 2 del numeral 6 nos dice que esta se presume en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencia inmediatas. Esto significa que quien ingrese indebidamente a un domicilio sea agredido por el morador de él, de esta agresión se formulará. ¿Me la devuelves, por favor? Ya. La legítima defensa, entre tanto, no se demuestre lo contrario. La legítima defensa, en este caso, la fiscalía o el ente acusador que conozca el caso, con todo el material probatorio, dará a saber si se constituyó una legítima defensa o si por el contrario se cometió un delito. Si es así, pues obviamente si se comprueba que fue una legítima defensa, pues se va a pedir el archivo del proceso y si no, pues se compulsarán copias para que se abra un proceso penal por esta conducta punible. Gracias, compañeros. Eso es nuestro tema por el día de hoy. Gracias, mis compañeros. Doctor, bueno, para concluir, también hay que tener en cuenta que en el inciso 2 del numeral 7 de este mismo artículo 32 nos habla de un atenuante de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en este nos dice que en la legítima defensa y otros numerales, en caso de exceder los límites propios de la ausencia de responsabilidad, se incurrirá en una pena no menor a la sexta parte del mínimo ni mayor a la mitad del máximo señalado para la respectiva conducta punible. Lo que quiere decir esto es que es un atenuante de responsabilidad que se puede invocar también en la legítima defensa. Esta legítima defensa es un eximente de responsabilidad que nos anula la antijuricidad, ya que, pues según esta tesis, esta justifica la defensa. Entonces, hace que la conducta no sea punible porque no tendría tipicidad, pero no antijuricidad. Eso es todo. Muchas gracias, profesor y compañeros.
Listo. Ojo que la legítima defensa es un eximente que por lo general en nuestra sociedad se está dado y desde tiempos antiguos la legítima defensa ha sido considerada como un hecho inherente al ser humano, según la cual cualquier persona ante la necesidad de salvaguardar, ante la necesidad de proteger su vida o demás derechos, de un tercero, pues entonces se estará dando la legítima defensa como un eximente de responsabilidad. Para que se dé la legítima defensa se deben tener los presupuestos que estaba indicando la anterior exposición. Primero, se debe tener en cuenta la necesidad de la defensa de ese hecho o de ese derecho mejor que se está vulnerando. Entonces, necesidad de defender ese derecho que se está vulnerando. Y no debe existir otro medio idóneo para poder contrarrestar, como nos indicaba acá la doctora, contrarrestar esa agresión que se considera injusta. Entonces se necesita ese presupuesto. Defender un derecho propio o ajeno, cuando se está defendiendo un derecho propio o ajeno, también, y si esa agresión no se puede contrarrestar de otra manera, entonces, y si esa agresión es injusta, entonces se podrá dar esa legítima defensa. Que esa agresión sea actual e inminente, es decir, por agresión actual o inminente se debe entender aquella que se está materializando en ese mismo momento y que va a constituir un peligro cierto y verídico para la persona a la cual se le está causando ese daño. Lo anterior significa que las agresiones que vayan contra estos derechos fundamentales se tienen que contrarrestar y no hay otra manera, como decía la doctora, no se podrá huir porque necesariamente se tiene que llevar a cabo esta situación para poder desvirtuar esta agresión que se está cometiendo. La agresión debe ser injusta, ¿no? Es una agresión injusta, por ejemplo, cuando una persona está atacando a otra con un arma cortopunzante, le has estado varias heridas en su integridad física y ve esta persona está en riesgo su vida, tiene un arma de fuego, entonces para proteger ese bien jurídicamente protegido que es su vida, pues utiliza el arma de fuego en ese para contrarrestar esta agresión injusta e inminente y que pone en peligro su vida. Dice que la agresión debe ser más o menos equitativa a esa defensa, pues está en y que el bien jurídicamente tutelado de igual manera tiene que estar en equidad, en igualdad, porque si se está agrediendo la vida de una persona y ya se le han hecho varias heridas, pues entonces la otra persona tiene que mirar cómo y de qué manera defiende ese bien jurídicamente protegido que está protegiendo. Por eso dice que debe existir una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Debe existir esa proporcionalidad para que se pueda dar la legítima defensa. Y como todo, doctor, y yo siempre les he dicho, en derecho, sin importar qué rama del derecho, se tiene que probar que fue de esa manera y en este caso que sí, la defensa de ese derecho fundamental constituye o se tipifica como una legítima defensa. Eso es más o menos lo que se debe indicar acá y lo demás que el grupo expuso. Bien, siguiente grupo. Doctor, el siguiente grupo es el de la compañera Yaelmira Quiroga. ¿Cuántos grupos nos faltan, doctora Andrea? Ya le confirmo, doctor. 1, 2, 3, 4, doctor. Bueno, listo. Entonces 4 grupos y terminamos. Buenos días. Buenos Andreita, días. ¿tienes las diapositivas? Hija, buenos días, pero no me las he enviado. Espérame a ver si Alejandro... Muy buenos días. Como les decía, les pido
Ante todo, excusas, no tengo cámara el día de hoy, pero el grupo de nosotros es el número 7 y vamos a hablar del Código Penal, título 3, capítulo único, de la conducta punible, ausencia de responsabilidad. Lo que primero que vamos a determinar que es la ausencia de responsabilidad. Dice que son las circunstancias en las cuales se excluye una conducta punible por la realización que se ha llevado a cabo. El estado de necesidad habla de que puede ser justificante y excluyente dependiendo la característica que haya llevado a la conducta que se realiza. Estas causales de justificación pueden ser inadmisibles y admisibles. De estas conductas nos va a hablar la doctora Tatiana. Buenos días para todos. Las conductas pueden ser inadmisibles o admisibles. En este caso yo les voy a explicar las conductas inadmisibles. Para las conductas inadmisibles se encuentra de primeras el consentimiento del sujeto pasivo. Consentimiento del sujeto pasivo tiene que tener las siguientes características. La primera es que pueda disponer totalmente del bien jurídico. La segunda es que tenga capacidad para disponer. La tercera es que cualquier vicio sea esencial. La cuarta es que tenga error de coacción al engaño. Y la quinta es que el consentimiento debe darse antes de la comisión del hecho. Un ejemplo de esto puede ser que, por ejemplo, el señor Samuel tiene como bien jurídico un vehículo y le da permiso a la señora Daniela de vender el vehículo. Daniela realiza la venta de este vehículo y después Samuel refiere que Daniela vendió el vehículo sin haber contado con la noción de él. Entonces, esto es un consentimiento con sujeto pasivo o puede ser considerado un consentimiento por sujeto pasivo. El tercero de ellos es el cumplimiento del deber legal. El cumplimiento del deber legal debe ser en estricto cumplimiento de un deber. Como ejemplo de ellos tenemos los policías. Ellos pueden realizar en un robo la detención de una persona y realizar disparo hacia ella, solamente hiriéndolo. Ya si esta persona fallece, ellos tendrían que comprobar que es por defensa propia, porque no tendría el cumplimiento del deber legal. O sobre cumplimiento de autoridad competente y emitida. Esto más que todo entra para las fuerzas militares o las fuerzas legales y no se podrá reconocer obediencia ninguna debido a cuando se trata de delitos como genocidio, de desaparición forzada y tortura. Los militares pueden basarse bajo esta ley, pero no pueden realizar ninguna por genocidio, desaparición forzada o por tortura. A continuación le doy paso a mi compañero John, que va a hablar de las admisibles. El compañero John tiene problemas con el audio, entonces yo les voy a comentar las admisibles. Este es en el caso del numeral 7, el tal como nos corresponde, que dice que se obre por necesidad de proteger un derecho propio o un peligro ajeno inminente. Este caso es por salvaguardar la vida. Más adelante uno de nuestros compañeros tiene el ejemplo en cuál es el que ocurre. Es cuando va la necesidad primaria delante de cualquier otro. Por ejemplo, un medicamento que se necesite, entonces ahora creo que es Edward el que va a dar este ejemplo, pero es la necesidad, es un factor primordial y es el justificante que se tiene para cometer una conducta punible por necesidad. Es una orden que supera. Creo que sigue Julián. Sí, señora. Ítem 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º precedentes incurrirá en una pena no menor de la 6ª parte del mínimo, ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta punible. Le doy paso a la doctora Tatiana.
Mm, No creo que ver a Fernando con la explicación. Buenos días nuevamente. El estado de necesidad puede ser justificado según se produce el daño, menor para evitar un daño mayor, o excluyen de culpabilidad cuando los bienes o los intereses son de una jerarquía similar. A continuación le doy paso al doctor Eduard, que les va a dar el ejemplo del mismo. Buenos días, compañeros. En mi caso, voy a explicar acerca del ejemplo en cuando se actúa en estado de necesidad. Esto quiere decir cuando se está defendiendo un derecho propio o un bien propio. Un ejemplo, cuando digamos, digamos un padre tiene a su hijo enfermo en la casa y debido a la negligencia de pronto de la EPS no ha podido ser suministrado el medicamento vital el cual está para salvarle la vida. El señor acude a una farmacia a la que le quede más cercana. El señor pide o solicita que le enseñen ese cierto medicamento. Al ver que es muy costoso, él lo toma y pues lo toma para salvaguardar la vida de su hijo. En este caso, él estaría actuando en defensa de un bien propio jurídico que sería salvaguardar la vida de su hijo o en caso de que sea algún otro pariente que esté en riesgo de vida, de muerte, perdón. También les voy a hablar acerca de los requisitos para el estado de necesidad. Son 7. El primero es existencia de un riesgo, mal o daño en peligro, que la actualidad o inminencia esté en riesgo, la protección de un derecho propio o ajeno, la evitabilidad del daño con empleo de otro procedimiento menos perjudicial en causa de un mal menor o en ausencia de intención o imprudencia de causación de mal que desee causar o evitar. Son como los requisitos para actuar en estado de necesidad. Esa ha sido nuestra exposición hasta el día de hoy, compañeros. Listo. Bueno, listo. Existen algunas diferencias, doctores, entre el estado de necesidad y la legítima defensa. La legítima defensa es una reacción frente a una agresión actual, inminente o injusta provocada por un tercero, y el estado de necesidad es una acción necesaria y justa para salvaguardar derechos principales, derechos importantísimos y mediante la vulneración de derechos de terceros o ajenos. En la legítima defensa se enfrenta un interés injusto de agresión contra uno legítimo que es agredido injustamente. En el estado de necesidad, los dos intereses contrapuestos o los dos intereses que se contraponen acá en esta situación se consideran legítimos desde la Constitución y la ley: derecho a la subsistencia y el derecho al patrimonio. En la legítima defensa, la reacción va dirigida contra sujetos, contra personas, mientras que en el estado de necesidad la acción puede ir encaminada contra personas, animales o cosas. En la legítima defensa, el sujeto pasivo o el sujeto que va a reaccionar, o la víctima en este caso, es la persona que es agredida. En el estado de necesidad, la víctima no provoca ninguna situación negativa que vaya a desencadenarse o vaya a producirse alguna acción o alguna reacción en la persona que ha sido agredida. En la legítima defensa es un derecho también constitucional y legal, y es la expresión máxima que tiene una persona para poder confrontar, para poder llevar a cabo esa defensa de un derecho fundamental frente a la agresión injusta, inminente, que se lleva a cabo en esta agresión que se da por parte de esta persona y que está vulnerando, que está causando un daño a ese bien jurídicamente tutelado o protegido. Entonces, estas vienen a ser algunas de
diferencias que existe entre la legítima defensa y el estado de necesidad. Bien, siguiente grupo. Doctor, el siguiente grupo es el del compañero Nelson Mayor. Doctor, buenos días, queridos compañeros, buenos días. Entonces, vamos a iniciar nuestra exposición. Le damos paso a nuestro compañero José Cris Sancho. José, que parece que tiene problemas de conexión. Laura, ¿tú estás en línea? Sí, Nelson. Si quieres, empieza tú, mientras vemos si No, Antonio... continúo. listo. Buenos días. Bueno, a nosotros nos corresponde el artículo 32, el numeral 8. Siguiente, por favor. El artículo 32 del Código Penal, ausencia de responsabilidad, cuando se obre bajo insuperable coacción ajena. Dentro de esta diapositiva colocamos algunas características que creímos pues las más importantes. La primera, acto de violencia moral verdaderamente irresistible generado por otra persona que tenga por causa un hecho verdaderamente ajeno a la voluntad de la gente, que lo obligue a ejecutar aquello que no quiere, sustentado en el miedo o el temor y la voluntad de evitarse el daño amenazado. En la segunda característica colocamos como palabra rectora miedo. Hace referencia a la insuperable coacción ajena, que es aquella que sufre el individuo por actos de otras personas que lo logra afectar psíquicamente sin excluir la voluntariedad de la acción, pero sí lo priva de la normalidad necesaria para poder atribuir responsabilidad penal por estar fuera del dominio y del control de la situación, haciendo que esa emoción supere la exigencia de soportar males y peligros. En la tercera colocamos como característica se doblega ante la amenaza. Bueno, cuando por insuperable coacción el individuo se doblega ante la amenaza de otra persona de sufrir un mal contra bienes jurídicos propios, o el tercero realizando un comportamiento sin que hubiese podido tener conciencia del peligro y de la acción. Continúa. Porque yo lo necesito. Listo, entonces yo sigo con el numeral 4, que dice obrar impulsado por el medio insuperable. Desde el punto de vista psicológico, está muy cercana a la insuperable coacción ajena. No queda comprendida en esta por la exigencia de una conducta proveniente de un tercero. La diferencia entre obrar bajo insuperable coacción ajena y obrar impulsado por el miedo insuperable consiste en que la primera, el miedo, tiene su génesis en el comportamiento arbitrario e ilegal de otra persona patentizado en una fuerza irresistible tendiente a condicionar la voluntad del sujeto con el fin de que realice una acción determinada. Mientras que en la segunda, el miedo surge en el ánimo del hombre sin que exista coacción o intimidación, en la medida en que él mismo puede provenir ante peligros reales o imaginarios o tratarse de miedo instintivo, racional o imaginario. En el quinto, hay violencia física actual cuando el poder sojuzgador del tercero se manifiesta a través de actos que inciden biológicamente y de manera directa en la víctima de la dominación. Por ejemplo, cuando mediante tormento físico se le obliga al comportamiento antijurídico. En este evento la víctima sucumbe o se somete a los designios del tercero para no seguir sufriendo el daño que padece. Y en cambio, la violencia psíquica actual, la energía del coaccionador se traduce en maniobras que no alcanzan físicamente al compelido. Tal es el caso, por ejemplo, de quien apunta con su arma a otro para que accione la suya contra cierta persona, o de aquel al que le retienen un ser querido para obligarlo a que cumpla con el acto ilícito impuesto por el captor. Sigue, Laurita, por favor. Listo, entonces yo les voy a hablar del numeral 7. Pues
el numeral 7 entonces son amenazas y sus requisitos. Entonces, empezamos con las amenazas. Pues son ciertamente una modalidad de coacción psíquica o moral, en tanto que consisten en el anuncio serio formulado a otro, pues de un daño injusto, gravemente grave o inminente, contra un bien legítimo propio, y pues darles un ejemplo de la vida o el patrimonio económico, o de las personas que están estrechamente unidos a estos dos, ¿sí? Al patrimonio económico. La forma de violencia, pues, es la amenaza. ¿Y qué efecto tiene esta amenaza? Pues el miedo. No es físicamente perceptible. El acto constrictivo, pues porque se obra a través del intelecto con base en la representación mental que hace el compelido del mal, pues sí, del mal. Entonces, pues de esta manera el coaccionado acepta ejecutar el hecho ilícito impuesto por el coaccionado para no sufrir perjuicio. El octavo son unos requisitos que se tienen, ¿sí? Aquí es importante aclarar que tratándose de esta causal de ausencia de responsabilidad para efecto de la culpabilidad, la fuerza física, psíquica, moral que da el acto de coacción no elimina la facultad de acción. Entonces no la elimina, pero sí coarta la libertad, sirviendo de instrumento motivador para que otro obre determinado por el apremio del mal injusto y grave que padece, o que en su efecto pues sufrirá un futuro inmediato. Entonces, lo que antes precisé, voy a afirmar unos requisitos de esta causal de inculpabilidad. La primera es que es una configuración de actos constrictivos graves ejercidos intencional e ilícitamente por otra persona. La B, son tres. Voy en la B. Actualidad de la coacción. Esto es que la voluntad del compelido debe ser subyugada, ¿sí?, por el resultado inmediato de la violencia física o psíquica o de las amenazas que padece. Implica una relación bionívica, bionóvica, que el constreñimiento entre este presente sea la causa directa del sojuzgamiento del sujeto activo. La C es insuperabilidad de la coacción, es decir, que no pueda dominarse o vencerse, que sea irresistible. Esta condición normativa fijada en el precepto es relativa, pues para establecerla debe atenderse la gravedad del acto constrictivo, las condiciones personales del coaccionado y las posibilidades de liberarse de coerción por otros medios. Pues en aras de concluir, si un ciudadano común o promedio de estas mismas circunstancias habría actuado igual, pues aunque la ley no exige a sus destinatarios actitudes heroicas en situaciones extremas, tampoco privilegia la cobardía o debilidad del carácter para tolerar que una persona dócilmente se rinda ante la actitud dominadora de otra. Entonces, esta es nuestra exposición, profe. Aquí ya terminamos. Bueno, mire, esto es, por lo general se da mucho en nuestra sociedad, esa insuperable coacción ajena. Recuerden que cuando vemos nosotros una clase de autoría, esa autoría se da por uno de estos requisitos, que es la insuperable coacción ajena, como eximente también o ausencia de responsabilidad. Entonces, insuperable coacción ajena es la violencia física o moral que es irresistible por parte de la otra persona
y que lo obligan a que cometa la conducta punible. Si hablamos nosotros de violencia física, se presenta cuando la persona lleva a cabo un determinado comportamiento típico y antijurídico, ya sea por acción o por omisión, mediante el empleo de la fuerza bruta, irresistible, que ejerce sobre el ejecutor material, o la fuerza o la amenaza física que se tiene para que ese ejecutor o el autor material cometa la conducta punible, que está dado por esa coacción que es insuperable. En este caso, el coaccionado actúa como instrumento. ¿Se acuerdan cuando vimos la autoridad inmediata? Actúa como un instrumento, viéndose compelido a realizar la acción contra la voluntad, ya sea una tortura, ya sea un sufrimiento. En este caso, viene a darse esa insuperable coacción ajena por una violencia física. Hablamos también de una violencia moral o psicológica, lo que nos hablaban ahí. Es cuando la víctima se ve obligada a actuar, ya sea por acción o por omisión, en contra de su voluntad y vulnerando sus principios ante la amenaza de un mal grave, inminente o irresistible que solamente puede llevar a cabo esta persona y tendrá que, por esa coacción, cometer la conducta punible. Como hablaba el grupo, se puede, por ejemplo, secuestrar a una persona y se le indica que si no comete la conducta punible, este familiar será o se le quitará la vida. Cuando indicaba el doctor Nelson que una persona con un arma le está amenazando a la otra tiene un arma también y le dice que dispare y que no tiene ninguna otra posibilidad u oportunidad. ¿Lo hace o lo hace? ¿Cierto? Está coaccionado, ya sea físicamente, moralmente o psicológicamente. Debe existir esa coacción, esa concurrencia, ya sea de la fuerza física o moral, y que sea irresistible. Debe ser insuperable y esa coacción debe ser en ese mismo momento, debe estar coaccionado en el momento que se va a cometer la conducta punible. Entonces eso es más o menos lo de la coacción insuperable. Bien. Siguiente grupo, doctora. Artículo. Doctor, el del compañero Javier Cardoso. Bueno, perfecto. Compañero, buenos días. Buenos días. Doctor, buenos días. A nosotros nos correspondió el artículo 32 del Código Penal, ausencia de responsabilidad, numeral 9. Él nos habla de lugar a responsabilidad penal cuando no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre impulsado por miedo insuperable. Miedo insuperable. El miedo insuperable que trata el numeral 9 de nuestro Código Penal, artículo 32, corresponde a un profundo, imponderable estado emocional ante el temor por el advenimiento de un mal, el cual conduce a la persona a obrar. Se define también como que es aquel que aún afectando psíquicamente al que lo sufre, no excluye la voluntariedad de la acción, pero sí la priva de la normalidad necesaria para poder atribuirle responsabilidad penal. Podemos decir entonces, doctor, que el miedo insuperable es el acto de violencia moral irresistible que es generado por otra persona, causando en un hecho verdaderamente ajeno a la voluntad de alguien que lo obliga a ejecutar aquello que no quiere. De ahí que se doblega su voluntad ante la amenaza que alguien le hace de sufrir un mal contra bienes jurídicos propios y ajenos. El término insuperable ha de entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común,
pero que otro sujeto por su carácter débil no tolera, prefiriendo cometer el delito. Los dejo con el doctor José. Por favor, José. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, como pudieron observar, pues estamos tratando el miedo insuperable como delito, como un punible exonerativo, diríamos, en el buen sentido de la palabra. Sus elementos esenciales estructuradores son, primero, existencia de profundo estado emocional en el agente por el temor al advenimiento de un mal. ¿Qué es un advenimiento? Es una llegada. 2. Miedo insuperable que no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. 3. El miedo ha de ser el resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. 4. Enerva es debilita. El miedo debe ser producto de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. Como ejemplo, podríamos decir, básicamente, que yo estoy extorsionando a Javier. Yo extorsiono a Javier y le digo, Javier, si usted no me paga tanta plata, yo le voy a causar estos y estos y estos males, o estos daños mejor. Javier, en medio de su estrés, en medio de su desespero, en medio de su presión, en medio de su coacción que estoy ejerciendo yo sobre él pide prestado un arma y se va a lanzar en riste contra mí. Se encuentra conmigo y me dice, no, usted no tiene por qué extorsionarme, y me pega un tiro a mí y me manda para el otro lado. Entonces, eso es una acción o es producto de una acción ejercida por ese miedo insuperable que él tenía o que él sentía al momento de esa situación, y se puede exonerar de esa culpabilidad o ese punible. Eso es todo, doctor. Bien, el miedo insuperable por algunos legisladores, doctores, está dado, se tiene que verificar muy bien, porque recuerden que es la alteración de la parte psíquica de la persona. Entonces, en materia penal no ha sido un tema muy fácil de determinar, muy fácil de esclarecer, ¿cierto? Porque en algunos casos es visto como un eximente de responsabilidad, como se indica acá, y en otros casos viene a darse como la persona queda en situación de inimputabilidad por ese trastorno que le ha causado temporalmente ese miedo. El miedo se dice que es ante todo una emoción que se manifiesta en una profunda perturbación del ánimo de esa persona. Entonces, tiene que ser insuperable, porque si ese miedo es superable, pues no se viene a dar o a tipificar esta ausencia de responsabilidad. La insuperabilidad expresa la impotencia que tiene la persona o que tiene la gente de no poderse sobreponer a esa o a la misma, y por ese miedo, pues entonces tendrá que cometer esa conducta punible. Acá tiene que darse que exista ese miedo, que tenga o que sea, ese miedo sea insuperable y la necesidad inminente de actuar porque se tiene ese miedo ya desvirtuado, ese trastorno mental o psicológico. Por ejemplo, una persona que ha sido accedida carnalmente por otra, va en altas horas de la noche, se da cuenta que viene esa persona que la ha accedido carnalmente y siente un miedo que es insuperable. Por ese miedo, pues utiliza algún arma o alguna situación y lo ataca, porque el miedo piensa que la va nuevamente a acceder carnalmente y la ataca. Entonces acá hay un miedo que es insuperable y piensa que nuevamente va a ser agredida sexualmente esta persona. Entonces,
ahí tenemos que tener en cuenta eso, que sea insuperable ese miedo. Y como les he dicho, en derecho todo se debe probar, se tiene que probar que ese miedo realmente no se pudo superar y que debido a ese miedo se cometió la conducta punible. Bien, siguiente grupo, por favor. Doctor, el siguiente grupo es de Sara y Daniela Cifuentes Palacios. Listo. André, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Profe, buenos días. Voy a compartir pantalla. Error de tipo. Error vencible o imprudente. Error invencible, ¿sí? Listo, pues bueno, primero que todo, pues somos los integrantes. Antes de hablar de el numeral 10, debemos hablar del error invencible. Es un elemento concurrente en el acto humano que altera la responsabilidad del mismo. En este sentido, establece la ley penal que el error invencible, cuando se proyecta sobre un elemento esencial, integra la infracción penal o que esté previsto como circunstancia agravante, excluirá la responsabilidad criminal o la agravación de la pena según sea el caso. El error vencible. El error vencible es aquel que atendiendo a las circunstancias que lo acompañaban, podría haber sido evitado por el sujeto que lo provocó. Hablemos entonces del artículo 32, ausencia de responsabilidad. Inicia, no habrá lugar de responsabilidad penal cuando, numeral 10, el tema que nos tocó, se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Cuando la gente obre en un error sobre los elementos que posibilitan un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto hecho de privilegiado. Profe, Héctor va a explicar el tema el numeral 10. Vamos, Héctor. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, profesor. En este caso, como bien lo dice el compañero Carlos, establece un error de tipo, como lo dijo, vencible o invencible. Es decir, bajo las mismas circunstancias de que se presente un hecho, otra persona pueda cometer el mismo error o no. Un ejemplo para entender más esta circunstancia, ¿cuál sería? Voy a poner dos. Que un hombre va a estar con una mujer sexualmente, pero ella tiene o es menor de 18 años. Si otro mismo hombre bajo las mismas circunstancias está con esa mujer y asume que tiene la misma edad, puede ser que salgan, que físicamente esa mujer parezca demasiado, inclusive hasta aporte un documento falso sin conocer realmente. Otro hombre cometería el mismo error o la misma conducta punible al acceder carnalmente a esta menor de edad. Un ejemplo ya diferente, ¿cuál sería? Un indígena que no tiene conocimiento más generalizado sobre las normas, está cazando. En medio de su casa mata una res. Esa res tiene un propietario, pero él considera de que efectivamente está actuando normal, que eso no para él no es ningún delito y que efectivamente se cometió el error. Si hablamos del error es hablar a las mismas circunstancias, ¿es por qué? De que efectivamente es invencible porque hablamos de otro indígena. No podemos decir que si va una persona diferente que ya tiene conocimiento de causa a cometer, a decir que va a cazar y que va a hacer lo mismo, se va a aplicar el error. No, por eso se habla siempre de error vencible o invencible, es decir, se tiene que mirar las mismas circunstancias y analizar de que sea prácticamente igual las circunstancias que van a rodear el hecho. Por eso se ve la diferencia.
El vencible es a lo que les acabo de referir, de que efectivamente sí se puede determinar de que hay un error. Voy a poner el mismo caso relacionado con la menor de edad. Genera dudas. El hombre va a acceder a la mujer, pero tiene dudas. Parece que sí es menor de edad. En algún momento se da cuenta de que sí, y hay otra persona que le dice, hombre, esa mujer es menor de edad. Efectivamente, si hay algo que visualiza que por más que esa mujer pueda estar desarrollada, ya físicamente aparezca como más de edad, no quiere decir que ya va a cometer el error, sino que efectivamente en otras personas, en otras circunstancias, sí podrá determinar de que se va a cometer algún acto punible. Con la siguiente parte, leo un segundito nuevamente. Cuando la gente ore en un error sobre elementos que posibilitarán un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto hecho privilegiado. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente se está cometiendo un error, pero se está cometiendo un acto punible y es consciente de eso. Un caso sería que el hombre va a acceder a una mujer, pero está accediendo a una mujer que considera tiene más de 14 años, pero la ley le dice que si es menor de 14 años va a tener una conducta punible. Otro caso, que una persona tiene un familiar que está demasiado enfermo, está sufriendo mucho, y habla con la persona, por ejemplo, y deciden, o esa persona decide acabar con su vida para acabar ese sufrimiento. Ya no estaríamos hablando de un homicidio simple, sino un homicidio por piedad. Pero hay que tener en cuenta de que esa persona no sabía que ese sufrimiento y que esa enfermedad posiblemente podía ser curada. Él actuó pensando que va a ayudar. Actuó con un error, pero sabía que estaba cometiendo un delito. Eso es todo, profesor. Pues no es tan extenso el tema. No sé si nos quiere colaborar ampliando la información. Bueno, dentro de las clases de error está lo que ustedes hablaban y que los ejemplos están claros, el error de tipo, está el error vencible o imprudente, que también es llamado, y el error invencible o impune, ¿cierto? También existe otra clase de error que es error sobre los elementos descriptivos del injusto, y hay algunos artículos que nos hablan de ello, que son aquellos que se deducen de la percepción que se tiene de esos sentidos o de esos elementos. Dentro de ellos está el artículo 361, el artículo 356, el 350, etcétera. Pero sí, básicamente estos son otro error es sobre los elementos normativos del tipo, error en el objeto de la acción. Hay otro error que es el error de tipo al revés, que también lo indica nuestra norma. Y básicamente se tiene en cuenta lo que ustedes dijeron o insinuaron. La ignorancia es también, se puede tipificar como un error de tipo. La ignorancia es el falso juicio o el no tener conocimiento de algún arte, profesión u oficio, o en el momento de cometer la conducta punible no se entienda, no se sepa que se va a cometer esta conducta punible por la misma situación de ignorancia que se tiene. Error sobre los elementos del tipo y error de prohibición. Cuando hablamos nosotros del error de prohibición se refiere al estado de conciencia o comprensión de la antijuricidad de la conducta por parte de ese sujeto que comete este error de prohibición. No sabe que se va a cometer un daño, se va a causar un daño a ese bien jurídicamente tutelado. Y recuerden que la antijuricidad, de acuerdo al artículo 11 del Código Penal, nos indica que para que una conducta típica sea antijurídica, debe lesionar o poner en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado. Entonces, en este caso, no se tiene ese conocimiento, no se tiene esa certeza de que con esa conducta desplegada se vaya a causar un daño a ese bien que está siendo protegido constitucional y legalmente. Bien.
¿Cuántos grupos nos quedan, por favor? Dos. Vamos. En el 10. Ya, doctor. ¿Ya? Buenos días, doctor. Faltan No, dos, falta el favor. 11 y el 12, ¿no? Bueno, dale, dale. Mentira, sí. Dale. Buenos días, profe. La Buenos persona días. que está compartiendo, ¿me puede colaborar, porfa? Dejar de compartir. Gracias. El grupo anterior, listo. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Dina Paola Chaparro Mesa. A mí me correspondió, de acuerdo al artículo 32 de ausencia de responsabilidad, el numeral 11. Bueno, entonces, de acuerdo a esta causal, dice que se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible, la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Bueno, como se explicaba anteriormente acerca del error de tipo, pues este error de tipo se presenta cuando el agente desconoce los elementos descriptivos o normativos. Es decir, que sus elementos objetivos del tipo penal. Cuando este error se comete, pues existe una exclusión del dolo y de la conducta que es atípica. Para que esta conducta sea dolosa, pues es necesario que el actor conozca que se encuentra realizando la conducta tipificada por la ley penal y quiera su realización. Pues yo también había explicado acerca del error vencible y el error invencible. Entonces, la naturaleza del error pues debe examinarse en atención al entorno y a las condiciones de orden personal en las que la persona se desenvuelve. En este caso, el error vencible es cuando una persona en las mismas circunstancias le es razonablemente exigible que no cometa ese error. Y en el error invencible, es invencible cuando cualquier persona en las mismas circunstancias habría cometido el mismo error. Bueno, en este caso coloqué un ejemplo del error de tipo que se aprecia cuando una persona lleva una maleta que contiene varios kilos de cocaína y esta trata de pasar por el control de seguridad en un aeropuerto, pero pues no sabe que lleva la droga, pues esta fue introducida en su maleta por un tercero malintencionado. En este caso, el actor no conoce que lleva la droga ni desea llevarla, por lo que no hay dolo y la conducta es atípica. Sin embargo, esta persona puede tener conciencia de antijuricidad, es decir, de conocer que transportar la droga es ilegal. En cuanto al error de prohibición, este error se presenta cuando el agente piensa o cree al momento de cometer el delito que la conducta que va a impetrar es permitida o que no se encuentra prohibida por la ley. Puede ser que el actor no piense que su conducta constituye un delito o que ni siquiera piense que es absoluto en la posibilidad de que se trate de un delito. El error de prohibición puede ser también vencible o invencible. Obrar en error de prohibición es cuando creyendo actuar vulnera el bien jurídico tutelado, equivocado de su actuar lícito. Puede provenir porque ignora que su comportamiento está prohibido por el ordenamiento jurídico o porque cree que lo ampara un eximente de responsabilidad. En este ejemplo, el error de prohibición invencible por las condiciones, se daría por las condiciones socioeconómicas y culturales, por el entorno vital en que se desarrollaban sus actividades. Por ejemplo, una persona que se encuentra en una vereda, la cual decía que impedían valorar o conocer la prohibición de esta conducta. Bueno, acá ya he explicado el error de prohibición, que es cuando dice que creyendo actuar lícitamente vulnera el bien jurídicamente tutelado. Es una creencia equivocada de su actuar lícito. Puede provenir porque ignora que su comportamiento está prohibido por el ordenamiento jurídico o porque cree que lo ampara un eximente de responsabilidad. Encontramos pues dos clases de prohibición que serían los directos o los indirectos. En el caso de los directos, pues su desconocimiento de la existencia de esta prohibición o de este mandato de acción sería una apreciación errónea respecto del alcance de la norma, por ejemplo, el sujeto que cree que no está vigente o que no es aplicable esta ley. En el caso de la prohibición indirecta, es una creencia equivocada acerca de que existe una causal de justificación
que ampara que mi comportamiento en una realidad del orden jurídico no la prevé. Este error es sobre presupuestos fácticos de una causal que la ley sí prevé como un justificante. Por ejemplo, que la gente cree que está siendo objeto de una agresión actual e inminente, lo que se conoce como una legítima defensa, por lo que reacciona dañando físicamente a su agresor pensando que su acción está autorizada por el orden jurídico en defensa de su propio derecho. Había colocado un ejemplo, de acuerdo al inciso del artículo, del numeral 11 del artículo 32. Entonces, en este caso sería cuando alguien piensa que es permitido por la ley tener relaciones sexuales consentidas con una persona menor de 14 años. En este caso, la persona conoce que está sosteniendo relaciones sexuales con alguien de 13 años y quiere llevar a cabo dicha conducta, pero pues desconoce la edad, desconoce que la edad de consentimiento sexual en Colombia es de mayor de 14 años, inclusive ni siquiera esa edad. Por esto piensa en forma equivocada que su comportamiento es legal. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, listo. Siguiente grupo, doctores. Doctor, el siguiente grupo es de Santiago Salguero. Listo. El grupo de Santiago. Estamos el compañero Santiago Salguero y Luz Nelly Gutiérrez Garay. Nos correspondió el numeral 12 del artículo 32 del Código Penal, eximiente de responsabilidad. Por el cual el numeral 12 consagrado en el artículo 32 del Código Penal colombiano, por el cual se explica y se beneficia a quien cometiere un delito o infracción desconociendo que este es decir, teniendo una noción o creencia errónea de dicho delito. ¿Cómo se aplica? La ausencia de responsabilidad penal sucede porque el acusado logró destruir alguno de los requisitos para que un comportamiento pueda ser juzgado como delito. Compañero. Buenos días. Los causales de justificación. Los errores. El error en tipo de convenciones sociales o las normas sociales. Cuando tiene una percepción que no corresponde con la realidad. El numeral 12. El error invencible o superable. Sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad, dará lugar a la aplicación de la diminuente. Artículo 92, Código Penal colombiano. Muchas gracias. Doctor, pues no sé, hay un video, un corto video, pero no sé si podrá, pero igual como decía la compañera que expuso anteriormente sobre el error de tipo y el error de prohibición, en este error de tipo está el error vencible y el error invencible. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora. ¿Ya terminamos, doctora Luz? Bueno. Sí, pues sí, doctor, iba a explicar otro poco, pero... Pues si quieres, dale, tenemos tiempo todavía. Entonces, sobre el error de tipo, por ejemplo, está una persona que es experta en cazar, ¿verdad? En caza, en la caza de cazar un animal. Y la persona, pues, creyendo que el objetivo que está allá es el animal para cazar, él dispara y sucede que no era el animal, sino era una persona.
pero esta persona es experto en cacería, digamos, las circunstancias del momento, es el plena luz del día. Sí, y era una persona. Entonces ahí está el error de tipo, porque él sí tiene conocimiento, tiene experiencia, y pues no aplicó la debida precaución o para hacer su labor. Ese es el error de tipo vencible, porque él sí pudo evitar esa circunstancia. Y está igual el error invencible, que es un cazador que no tiene experiencia y va a hacer esa labor o en las horas de la tarde, no sabe que hay otros cazadores y entonces, pero él va y igual manera ve algo que se mueve y cree que es el animal para cazar, pero es una persona y entonces comete, pues mata a la persona. Bueno. Ese es el error de tipo vencible, invencible. Y está el error de prohibición vencible e invencible, que pues también es una persona que viaja bastante, lee, es un estudiante y tiene conocimiento, pero él porta un arma y cuando está en el aeropuerto le encuentran el arma, bueno, le dicen por qué está portando el arma si es prohibido y eso es vencible porque es una persona instruida, conoce, no es su primer viaje, entonces tiene conocimiento de lo permitido, lo legal, lo ilegal, ¿verdad? A diferencia, ese es el error vencible, porque él, como lee, como es una persona culta, puede evitar esto y tiene el conocimiento y no lo pone en práctica. Y pues ponemos también el ejemplo del invencible, que es un joven o una persona inexperta que va a viajar por primera vez y pues alguien le pide el favor de portar un arma y la lleva, y cuando está en el aeropuerto pues requisan y ven que está portando esa arma y le dicen ¿por qué? Y él pues la verdad no sabía, porque es prácticamente iletrado, es su primer viaje, no tiene experiencia, entonces ese es el error vencible. Pues ese es todo, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a doctora Andrea, llamar lista. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Doctora Andrea, para que por favor en las horas de la tarde me envíe ya la lista completa de todas las sesiones con las fallas y todo, porque necesito enviar a la universidad. Señor. Gracias. Buenos días, compañeros. Acosta Rodríguez, Eduardo Alberto. Acuña Martínez, Sharon. Buenos días, presente. Arana Londoño, Diana Caterine. Presente, Andrés. Arias Giraldo, Janet. Presente, buenos días, mi André. Gracias. Vaquero Díaz, Joan Manuel. Camargo Cucaita, Marta Delia. Cardoso Moreno, Javier. Mi doctora Andrea, el mejor de los días. Amén. Carrillo Rodríguez, Carlos Eduardo. Castelblanco Galvis, Ana Juliana. André. Señor. Chaparro Barrios, Brenda Paola. Chaparro Mesa, Gina Paola. Presente. Chávez Beltrán, Julián Alejandro. Presente, Andrea. Cifuentes Palacios, Daniela. Presente, André. Conde Martínez, Carlos. Presente, André. Conde Ravelo, Jairo Jair. Presente. Crisancho Gallo, José Antonio. Cuesta Cuesta, Jessica Natalia. André, ¿me escuchaste? Presente. Sí, sí, no te preocupes. Ay, qué pena, gracias.
Presente. De la Rosa Maecha Byron Andrés. Andrés lo acaba de sacar de la clase, le está fallando el internet. Díaz Bautista Laura. Presente. Duarte Barragán Brian Steven. Fiaga Robles Marta Elsa. Presente, André, buenos días. Buenos días. Garzón Suazo María Alejandra. Buenos días, André, presente. Gaviria Galindo Rocío. Sí, señorita, gracias. Gómez Gutiérrez John José. Gutiérrez Garay Luz Nelly. Hernández Buen Yasno. día, doctora, presente. Hola, buenos días. Hernández Yasno Julián Camilo. Presente, doctora Alegría, buenos días. Buenos días. Hernández Telles Angie Tatiana. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Lozano Sabogal John Sebastián. Mariño Muriño Leonid Alirio. Presente, Andreita, presente. Martínez Villamizar Oscar David. Presente. Andreita, qué pena Dime. que si escuchaste a Javier. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Mayor Hernández Nelson Raúl. Presente, querida monitora. Andreita, por favor, que José Cristanchel le expuso con nosotros que tiene temas de conexión, por favor. Melo. André, ¿me escuchaste? Sí, señor. Ok, gracias, muy amable, buen día. Melo Álvarez Santiago. Profe B. Andreita, que tiene problemas de conexión. Listo. Méndez Ovalle Jenny Paola. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mora Duarte Giovanna. André, Munar ella tiene Garzón Carlos problemas de Arturo. conexión, qué pena. Munar Garzón Carlos Arturo. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Buenos días, querida profesora. Núñez Padilla Núñez Castillo Jamie Tatiana. Presente. Núñez Padilla Giovanni Alexander. Presente, Andreita, buenos días. Buenos días. Padilla Delgado Tatiana. Pino Almario Laura Vanessa. Presente, Andrea. Poveda Hernández Gina Luciana. Presente, Andrea. Quintero Figueroa Marcus. Presente. Quiroga Peinado Luis Fernando. Presente, buen día, Andrea. Buenos días. Quiroga Sáenz de Elmira. Presente, madrinita. Javier escribió. Rentería Molina Daniel Felipe. Presente. Reyes Arias Brian Alexander. Ya te envío el link, que yo lo tengo acá en mi... André, tienes el micrófono abierto. Perdón. Gracias. Reyes Arias Brian Alexander. Rocha Chávez José Guadí. Andreita, muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Don José, buenos días. Rodríguez García Héctor Manuel. Hola, Andrea, muy buenos días, presente. Buenos días. Rodríguez Nieto José Fernando. Presente. Presente. Salguero Martínez Daniel Santiago.
Aquí presente. Santos Herrera Andrea Victoria. Presente, André, buenos días. Buenos días. Toro Joven Laura Daniela. Torres García Lisa Fernanda. Presente. Urdiales Bermúdez Nayelis. Presente, André. Vargas Rincón Adriana Paola. André, buenos días. Presente. Buenos días. Zapata Pacheco Roxana Patricia. Ok, perfecto, doctor, ya terminamos. Bueno. Hola, Andrea, buenos días. Perdón, que mi internet se me está cayendo, está intermitente, porfa, pues para no interrumpirla. Gómez Gutiérrez, John José. Ok, perfecto. Bueno, doctores, acaba de llegar un mensaje de la universidad donde dice Buenos que hoy es el días, último Andrea, día qué de pena contigo, clases. creo que no alcancé presente, me sacó Andrés de la Rosa. Ya, compañeros, los que escribieron ya tienen la asistencia. Que hoy es el último día de clase. Que por favor indicarle a ustedes, los estudiantes, que realicen la evaluación docente. La deben realizar, no sé en qué consiste eso. También que se deben entregar las notas, como yo les indicaba al inicio de la clase. Las notas las voy a llevar a cabo ahora en la tarde o en la noche, y a más tardar mañana en las horas de la tarde se las socializo con la doctora Andrea. Dice que a la doctora Andrea, por favor, al monitor, el parcelador docente, que mañana en las horas de la tarde realizarán la revisión de la plataforma. Bueno, entonces, para que realicen ese evaluación docente por parte de ustedes. Bien, doctores, con ello terminamos nuestro módulo del Derecho Penal General. Ahora a las 10 de la mañana es para que presenten su último parcial, y cualquier cosa, pues entonces estamos ahí en contacto y estamos hablando. Doctor, qué pena. Señora. ¿Es a las 10 o 10:15? A las 10, por eso... Está en la plataforma a las 10:15 el inicio. ¿Ah, 10:15? Sí, en la bueno. plataforma dice 10:15. Bueno, entonces pensé que... ¿La va a dejar esa hora o la va a dejar a las 10 de la No, a mañana? las 10:15, porque a las 10 tengo es con procesal penal, que también tengo hoy parcial a las 10, entonces en procesal penal quedó a las 10, con ustedes a las 10:15. Bien. Doctor, ¿qué tiempo nos da para contestar el examen? ¿Cómo? El mismo de siempre, 40 minutos. Sí, 40 minutos, lo mismo que les he dejado, está muy fácil, también es casuístico, lean bien las preguntas, que la misma interpretación de la pregunta es lógica, y ahí está muy fácil. Entonces, después de eso, como digo, en las horas de la tarde o en la noche califico ya las tres notas y miramos la definitiva y se las socializo con la doctora Andrea. Cualquier situación que tengan, ya ustedes saben mi número, saben mi correo, para que por favor, si tienen alguna duda o algo, me comuniquen. Bueno. Doctor González, qué pena, es que yo el segundo parcial tuve problemas, no pude contestar, o sea, el sistema no me lo aceptó. Ahorita voy con un detenido a una cita médica y pues eso es a las 10 de la mañana, entonces de pronto sí, ojalá y pueda contestarlo si alguna cosa, antes yo me comunico con usted, doctor. Muchas gracias. Bueno, listo. Doctores, muchas gracias, fue un placer, que estén muy bien. Gracias, doctor, que esté muy bien. Igual, que estén muy bien. Gracias, doctor. Gracias, profe, buen día. Hasta luego. González, muy amable por todo. Que estén muy bien. Gracias, profesor, muy amable. Gracias, doctor. Bueno, con todo gusto. Cualquier cosa me escriben, y cualquier cosa, duda que tengan y pueda solucionar, con todo gusto. Muy amable por toda su clase. Bueno, Gracias, doctor Javier. profe. Bueno, ok. Adiós. Doctor, muchas gracias. Doctor, el parcelador ya está al día.
con el día de hoy y todo. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. El listado en las horas de la tarde, bueno, ¿me hace el favor? Sí, doctor, ya lo llamo para comentarle una situación. Bueno, perfecto, listo. Estaré atento. Bueno. Ay, no tomé la foto.